Bienvenidos a este primer capítulo de nuestro podcast en el que estaremos explorando desde dentro cómo funcionan los procesos logísticos del siglo XXI. También estaremos explorando cómo se arma desde cero todo este engranaje y, por supuesto, para ello yo no estoy sola. Me acompaña un invitado muy especial, Luis Urrego, CEO y director comercial de SGB Software. Luis, un gusto tenerlo aquí con nosotros. ¿Cómo está el día de hoy? Hola Milena, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Un gusto también estar por acá con ustedes. Listo. Bueno, lo primero que queremos saber, por supuesto, queremos saber de ti a nivel personal y a nivel profesional. Nos gustaría que nos contaras de pronto una introducción de qué has hecho en la industria logística, un poco de tu experiencia, ¿qué nos podrías contar? Bueno, Milena, soy un ingeniero de producción egresado por allá como en el año 93 aproximadamente. Me he desempeñado pues eh, a lo largo de toda la trayectoria profesional en temas relacionados o con producción o con temas de logística y digamos en ese andamiaje, pues en ese tiempo tuve la oportunidad pues de conocer tecnologías, digamos, que se utilizaban para los centros de distribución, sobre todo en países europeos como en Alemania, en España, que era bastante avanzado en temas de logística en su entonces, y se empezaba a explorar un poco el tema de los sistemas de WMS, que son sistemas para administración de bodegas y centros de distribución. No porque estuviera pues trabajando directamente, sino porque algunas de las compañías con las que trabajaban tenían contacto con empresas de allá que sí tenían ese tipo de tecnología, pero era muy incipiente, o sea, realmente era poco lo que se tenía y digamos que fue parte de lo que me hizo incursionar a moverme más en lugar de producción a terminar trabajando en temas de logística de almacenes. Listo, pero nos contaste muchas cosas en esta introducción. A mí me gustaría Eh, primero detenernos en el principio, ¿no? Eh, Perfecto. no, cuéntanos, ¿qué es SGB Software? Bueno, SGB es una compañía que fundó en el año 2000, eh, con el milenio, pues con el comienzo del milenio. Ya había empezado a entrar un poquitico el tema tecnológico y en una de las compañías que trabajaba, digamos que había muchas necesidades de temas tecnológicos y no era accesible fácilmente, o sea, era muy costoso en ese entonces el encontrar aplicaciones. Yo empecé desde la universidad, yo era muy curioso con el tema tecnológico y yo había hecho desarrollos y había empezado a incursionar con cositas de código y, y encontré una oportunidad en los sistemas de producción, o sea, como en empezar a desarrollar aplicaciones que apoyaran los temas de producción, en particular lo que era generar órdenes de producción, explosión de materiales, cosas de ese estilo. Y me fui metiendo por ahí y creé una compañía que es SGB Software, ¿cierto? En sus primeros años la compañía se enfocó en un producto de ERP, que es un software pues para administración de recursos empresariales, y no fue sino hasta unos 10 años después, 12, sí, 10 años después aproximadamente, cuando ya nos volcamos de lleno para los temas de WMS, o sea, ya de logística de almacenes y centros de distribución. Listo, pero ya Era, tenemos bastante experiencia en el tema. Mencionaste algo que me llamó mucho la atención y es que iniciaste tu proceso como de curiosando, ¿no? Y me quiero detener ahí. ¿Cómo inicia un proyecto, o sea, a nivel real, a nivel empresarial, cómo inicia un proyecto de logística? ¿A partir de qué necesidades en ese momento de curiosidad identificamos como para decir inicio de este proyecto? no, mira, digamos, si nos referimos a esa época, eh,
digamos, el nacimiento era, pues habían tantos vacíos en todo, porque lo más que tú te podías encontrar en una empresa eran, con mucha suerte, hojas de cálculo. Y en ese entonces era Lotus y ya había pues Excel también en algunas, pero todo lo que pudiera llegar a medio trabajar y medio automatizar era eso. Lo que sí estaba muy automatizado en las empresas eran los temas de contabilidad. La contabilidad sí tuvo desde mucho tiempo atrás ya softwares que permitían ese tipo de cosas, pero para los ambientes productivos y logísticos, todo era Excel nada más. De hecho, hoy yo te diría que un porcentaje muy alto de las empresas todavía trabajan es bajo esa metodología. O sea, trabajan a punta de Excel porque las herramientas son bastante escasas. Eh, digamos, parte de las dificultades no solo es, digamos, el encontrar quién haga ese tipo de productos, sino que la comprensión de los procesos logísticos es bastante difícil. O sea, tiene un grado de particularidad muy alto, casi que es un código genético para cada compañía. No hay dos logísticas iguales. Se pueden medio asemejar por tipología de industria, por vertical de industria, pero realmente son bastante diferentes cada una. Entonces, toda esa cantidad de particularidades que ofrece es, es un punto de inicio en el cual uno empieza a detectar muchas falencias dentro de los procesos logísticos de las empresas. Vale, hace varios años, en realidad no tantos, y hoy día seguimos viendo que hay muchas empresas que siguen como en esa tendencia. Claro que muchas están tratando claro, de evolucionar, pero aún vemos que medianas, pequeñas e incluso algunas grandes aún siguen con ciertos procesos manuales, ciertas bases de datos que de pronto no les permiten un control como total de la mercancía y del inventario hoy día. Eh, en ese sentido, digamos, actualmente, para empezar, digamos, supongamos que somos una empresa de ese estilo, ¿no? Eh, Pequeña, mediana, que quiere evolucionar ese proceso logístico, que quiere empezar como a controlar. Okay. ¿Qué es lo primero que tenemos que tener en cuenta para esto? Bueno, excelente tu pregunta, Milena. A ver, básicamente nosotros eh, actualmente cuando vamos a implementar un proyecto en una empresa, digamos que nosotros le hablamos de que esto es como una mesa que tiene que tener tres patas sobre las cuales apoyarse, o sea, tres grandes cimientos sobre los cuales se apoya. En un primer cimiento es tener claridad de sus procesos, ¿cierto? Como estamos hablando de una bodega, sea cual sea las dimensiones, se trata de una empresa mediana, una empresa grande o una empresa no, pues un poco más pequeña, digamos, la necesidad se origina cuando hay temas de gestión de inventarios, ¿sí? Y no hay una sola empresa que no lo tenga, porque gestionar inventarios, digamos, es el core. Si uno en la casa de uno se le agota alguna vez una cosa y no da cuenta y no se acuerda y dice uno, ve, y está viéndolo todo el día. Ahora dime, para un empresario estar, o para las personas de una empresa, estar dándose cuenta de todo lo que puede estar faltando, o para su proceso productivo o de los productos que comercializa. Y como uno va aumentando en referencias, aumentando y aumentando, entonces cada vez va teniendo menos visual y visión del tema. Entonces empieza, como te decía, uno de los primeros pilares son los procesos. O sea, hay que tener mucha claridad. ¿Por qué? Porque si mi proceso no va acorde a la forma como el material fluye, lo más seguro es que no voy a tener visibilidad de lo que pasa. Ejemplo, yo no miro, si voy a salir a comprar algo, ¿sí? Primero me aseguro de que tengo antes de ir a comprar, ¿cierto? Pues, digamos, es una práctica normal, porque si yo me voy a comprar sin saber qué es lo que tengo, termino comprando más de lo que necesito y gastando en cosas que no necesito,
¿cierto? Entonces, lo mismo más o menos puede ocurrir en una empresa. Entonces, si tú hablas de algo tan ínfimo ahí, el proceso real es, hey, ¿en qué momento debería de encontrar yo el momento óptimo para decir, necesito surtir o necesito que me llegue un material o necesito tener algo de eso? Pues tengo que tener muy buena claridad del tema, porque si no la tengo, seguramente voy a cometer un error. Entonces, los procesos es una parte clave. Lo segundo es la tecnología con la que voy a operar. Necesariamente no siempre la tecnología es la óptima para lo que vas a hacer, y eso hay que saber elegir muy bien, ¿cierto? Por ejemplo, puede que las tablets sean una tecnología muy buena, pero resulta que en un proceso en el que yo voy a ejecutarla, la tablet es extremadamente incómoda para el que va a ejecutar la operación. Entonces, en lugar de facilitarle la vida, le voy a complicar la vida, ¿cierto? O sea, le voy a complicar con lo que lo va a hacer, y no voy a hacer que los procesos fluyan, porque en realidad lo que hice fue entorpecerlo. O si de pronto la tecnología en hardware es la adecuada, pero el software no le ayuda, entonces es otra falla completamente gigantesca. Digamos, es el segundo pilar. El segundo pilar es encontrar la tecnología y que la tecnología se adecue a las necesidades de mi proceso, ¿cierto? Y por último, eso se ejecuta con personas. Entonces, si yo no tengo la suficiente cantidad de personas o las personas adecuadamente entrenadas, o no tengo la capacidad de llevar un entrenamiento a lo que debería de ser, muy probablemente el resultado no va a ser óptimo. Entonces, si tú no paras bien esa mesa, si tú no paras bien lo que vas a hacer, se te va a flaquear por algún lado. Entonces, si me preguntas, volviendo a tu pregunta, es, ¿cómo se inicia un proyecto? Detectando las tres. O sea, tú tienes que detectar que sí tenga la gente adecuada en cantidad y en calidad de gente, ¿cierto? O sea, cuando hablo de calidad de gente, pues asumimos que todo el mundo está en capacidad de aprender cosas, ¿cierto? Porque no puedo suponer que la gente va a saber todo, no, pero al menos tiene la actitud, tiene la disposición, tiene el deseo de aprender, y tiene la cantidad de gente suficiente, porque yo no voy a poner a manejar un sistema a una sola persona, no haría nada. O sea, el sistema es corporativo, es para muchas personas. Bueno, si te fallan los procesos, o sea, no tienes claridad de tus procesos, es decir, no tienes unos procesos bien determinados, claros, muy probablemente no vas a saber qué pedir y qué evaluar a nivel tecnológico. Y por último, es esa herramienta. Entonces, un proceso de evaluación parte de mirar la gente que tienes, los procesos que hoy ejecutas y lo que quieres llegar a automatizar y hacer, y luego vamos con la tecnología. Ahí te decimos, listo, tu tecnología adecuada es esta, ¿cierto? Esto es lo que mejor se te adapta a lo que a la situación actual tuya, y te va a permitir un crecimiento futuro. No implementamos tecnología para solucionar un problema ya, implementamos para solucionarlo y estar preparado para los próximos 10 años o 5 años, que me asegure que voy a estar muy bien durante un lapso de tiempo muy interesante. Dale, mira, justo te iba a preguntar eso porque lo de cómo seleccionamos entonces cuál es la mejor tecnología para mí, porque he visto casos incluso o sea, en tiendas de mano, donde, bueno, sabemos que todas las tiendas que venden y tienen facturas electrónicas también tienen unos procesos de inventario, donde cada Sí. salida de producto, pues se lee un código de barras y en inventario se actualiza que sale, ¿no? Ese producto. Ajá. Y Sí. incluso hay tiendas que venden mucho, que se llenan mucho y que he visto que, o sea, se puede dar uno cuenta como consumidor desde fuera, ni siquiera desde dentro, que su software Sí. de procesamiento de salida de los productos es lento, que tienen que Sí. hacer como muchos clics, que tienen que ingresar muchos datos para que dejen Ajá. salir el producto. Entonces, justamente no tienen, ese tipo de negocios no tienen una tecnología adecuada. Y por eso te iba a preguntar como, bueno, ¿y cómo le hago para conseguir cuál es la adecuada según el nivel de rotación o de salida de mis productos, de organización y todo este tipo de temas? Mira, Milena, realmente eh, la evaluación más clara es el resultado que tú obtienes como resultado de aplicación de la tecnología. Si tú implementas una tecnología y realmente
tu proceso antes va para atrás, es una alarma. Es una alarma que te está diciendo, hey, ojo, no le diste a dónde era. Y eso es algo muy, muy, muy importante de tener, Milena, y es la tecnología. No hay tecnologías malas ni buenas. Sí, todas las tecnologías son buenas, todas las tecnologías funcionan, ¿cierto? Lo que sucede es que hay procesos de implementación malos o inadecuados para el proceso que tú estás haciendo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando uno está implementando una tecnología, si esa tecnología que estoy implementando no se adaptó al proceso, voy a tener dos cosas: un usuario insatisfecho, un cliente que recibe la información que ese usuario procesa insatisfecho, ¿cierto? Y un dueño de empresa muy insatisfecho porque no llegó a los resultados que era. Entonces, la mejor manera es ver una prueba de campo, tratar de probar el producto, de cómo podría ser, y hacer una muy buena evaluación de la situación actual en la que te encuentras por parte de tu consultor. Definitivamente, la tecnología es importante que sea evaluada a la luz de eso. No toda la tecnología es para todo el mundo. Ejemplo, eh, qué sé yo, la realidad virtual es maravillosa, es genial, genial, genial. Por ejemplo, para efectos de capacitaciones y cosas de esas. Pero hace algún tiempo se trató de implementar, por ejemplo, realidad virtual para hacer procesos de picking en un almacén. Eso es enloquecedor, o sea, entorpece el proceso totalmente. Y es una tecnología muy buena, pero no es el uso, o sea, no es el uso real. Para hacer picking no te sirve, antes en lugar de ayudarte te quita velocidad. Listo. Hace unos minuticos nos mencionaste algo en lo que no quise ahondar porque pues queríamos esperar tener más contexto. Mencionaste lo que Sí. son los WMS, ¿no? Ok, Entonces sí. ahora quiero que a nuestros posibles oyentes que quizás no sepan qué es o que estén buscando cómo mejorar el control y la gestión del inventario, ¿qué es? ¿Cómo funciona? ¿Qué hace un Ok, WMS? bueno, mira, realmente el WMS es una maravilla tecnológica. Realmente no porque sea lo que nosotros hacemos, sino por lo que realmente puede hacer por nuestros clientes, nuestros usuarios. El WMS es una tecnología que te permite saber en todo momento qué tienes, el lugar exacto donde lo tienes, toda la información de ese producto, cuándo llegó, quién lo ha tocado, cuándo lo movieron, si lo movieron, para qué lo movieron, cuánto han gastado de ese producto. Saber todo, 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 absolutamente todo lo de todos tus productos en el almacén, ¿cierto? Entonces, ¿por qué hablo de que es una maravilla tecnológica? Porque digamos que hoy tú te encuentras, casi el 100% de las empresas tienen control de su parte financiera en lo que se refiere a lo que deben y lo que les deben, ¿cierto? O sea, lo tienen muy claro, eso hace mucho rato está controlado, pero el inventario, que es donde reposa realmente las utilidades de todas las empresas. Las utilidades de todas las empresas se reflejan al final, es en el inventario. Tú vas y miras un PIG, miras un balance, lo que sea, y llega y te dice, mira, te ganaste tanta plata, y llega el gerente y dice, ¿y dónde está la plata? Allá en el inventario. Ah, maravilloso. Cuando te vas a mirar el inventario, resulta que el inventario, los productos están próximos a vencer, los productos están deteriorados, el producto no está donde decía estar, ya no lo tienes y no lo ves, no te has dado cuenta, o puede que esté porque nunca ha reportado una salida, por nadie sabe dónde está, y la persona que sabía dónde estaba ya no está en la empresa. Entonces es como poner N mil cuentas que tú controlas hoy, volviendo al símil de la plata es una y está en uno o dos o tres lugares que son uno, dos o tres bancos y tiene muchos movimientos de entrada y salida. Multiplica eso por N cajas de producto o N estivas o cosas de todos los movimientos que pueda tener cada caja de productos. Tú tienes productos, los almacenas en cajas o en estivas o cosas, y resulta que esos productos tienen muchos movimientos.
lo cogió fulano, lo cogió perano, saltó para este lado, fue, salió, devolvieron, hicieron todo lo que te vaya ocurrido con ese producto y agrégale vencimientos y agrégale que está en muchos puntos, eso es un WMS. Es controlar todo lo que tengas de producto en inventario en todos los lugares y todo lo que haya ocurrido con él. Con una gran ventaja, y es que ese movimiento se reporta en tiempo real a través de dispositivos que no son más grandes que un celular, o sea, dispositivos tecnológicos tipo handheld que operan, caben en la palma de una mano y desde ahí operan. Entonces la persona se está moviendo o las personas en tu almacén se están moviendo todo el tiempo, haciendo transacciones y moviendo, y tú sabes exactamente dónde están, qué están haciendo y qué están moviendo de tu inventario. Bueno, según entendí o según entendimos, entonces con el WMS controlamos dónde está cada producto en cada momento, el estado en el que Sí. está ese producto cada momento, y también miramos como el movimiento, si se ha movido, la trazabilidad sería la palabra correcta, ¿no? De ese Correcto, así producto. es, Milena. Así Entonces, es. ahí me surge una pregunta, ¿no? Que de seguro Sí. de pronto quienes nos escuchen también se podrán estar haciendo. ¿Qué tanta intervención humana o profesional necesita un WMS para llevar a cabo sus funciones o para que podamos acceder a todas estas funciones maravillosas que tiene? En realidad, eso es parte de lo que la tecnología ofrece, que es el hacer que lo puedas hacer de manera muy natural, porque uno de los principios fundamentales de este tipo de tecnología es que trabaja con códigos de barra, por ejemplo, ¿cierto? O sea, todas sus lecturas son ORF o RFID o algo similar, de tal manera que yo leo, hago captura de datos, estoy transmitiendo, pero no estoy desgastando a una persona digitando ni haciendo cosas, no, simplemente pip, pip, está leyendo, moviéndose por donde tenga que estar haciendo sus transacciones y está procesándola. Entonces es una lectura confiable, es totalmente en línea, no le requiere esfuerzo al operario porque fue simplemente un pitido de una máquina cuando disparó un láser pues para hacer una lectura. Entonces realmente es muy fácil llevarla a cabo en términos de montaje. Como decía un amigo una vez, decía, yo supongo que cuando veo una cosa muy fácil es porque por dentro hay todo un andamiaje completo que hace que eso ande. Y eso es Exacto. realmente lo que hay que hacer. O sea, tiene que estar todo articulado en el interior de tal manera que sea muy fácil para quienes lo van a operar, porque les vamos a exigir lo menos posible. Otra persona hace poco me decía, mira, si tú te vuelves en el tiempo 35 años, es mucho, pero bueno, digamos 30, tú ibas a una empresa y por una empresa muy, muy, muy grande tendría uno o dos computadores para toda la empresa. Te hablo de empresas de 800, 1000 personas, 1000 trabajadores. Tendrían uno o dos computadores. Hoy es impensable una empresa donde cada trabajador administrativo no tenga siquiera un computador. O sea, mínimo, mínimo, todas las personas llegan a sentarse en un puesto a trabajar en un PC. Y aún así toda la información se comparte, ¿cierto? Lleva eso mismo, ese escenario es lo mismo hoy que ocurría hace 30 años, pero ya es llevado a la parte operativa. ¿Qué es lo que buscamos? Que quien está haciendo esa labor realmente lo está haciendo en tiempo real y está reportando en tiempo real lo que está sucediendo con lo que él hace. Entonces, ya eso que ocurría hace 30 años con el administrativo, ya hoy está pasando con el operativo. No es justificable tener una persona operativa que tú no estés reportando en tiempo real lo que él está haciendo, porque necesitas estar viendo, necesitas estar monitoreando cómo se trabaja y qué es lo que se hace. Eso es lo que hacemos con este tipo de tecnología. Excelente. También quería como creamos como ahondar en este tema de, listo, tenemos la tecnología, ¿verdad? Ustedes ofrecen este tipo de tecnologías y hacen muchas cosas, nos facilita el trabajo y nos puede aumentar hasta la eficiencia porque hacemos más con mucho menos. En ese sentido, ¿cómo hacemos para hacer ese diagnóstico y decirle a las personas, este servicio, este WMS o esta otra tecnología es la que usted necesita para mejorar sus procesos? A ver, si te entiendo, la idea es como determinarle a la empresa
si necesita o no un WMS, Exacto. pues básicamente nosotros nos basamos en unos principios. Hay 5 cosas que hemos evaluado a lo largo del tiempo y que consideramos que son las claves para decirte a ti si necesitas un WMS o no. Normalmente una empresa se enmarca en una, dos o tres de ellas y eso le determina si ya es el momento de tenerlo, porque puede ocurrir por momentos. Entonces, la primera es el número de referencias que manejan, ¿sí? Si una empresa maneja 200, 300 referencias, no necesitas un WMS. Eso lo puedes manejar a ojo, con la mente, tan sin problema, no tienes problema. Si manejas por encima ya de 700, 800 referencias, ya sí es bueno que lo tengas, porque ya la memoria deja de funcionar tan bien. Entonces ya no es tan fácil saber dónde tienes los productos, tienes que tener una agrupación o por categorías o por cosas y ya empieza a competir con otro tema que es, digamos, el espacio físico. Entonces, cuando yo ya necesito almacenar clasificado, estoy perdiendo versatilidad de mi almacén y empiezo a afectarme por otro lado. Entonces, la primera, el número de referencias o número de SKU que maneje la empresa. La segunda variable que para nosotros es determinante es el número de posiciones de almacenamiento. O sea, yo puedo tener muy poquitas referencias, suponte que tengo, qué sé yo, 200, 400, pero resulta que mi bodega tiene 10.000 posiciones de almacenamiento. Madre mía, necesito almacenarlas porque necesito saber en esas posiciones en dónde tengo el producto, ¿cierto? Más si yo ya estoy haciendo almacenamiento vertical. El almacenamiento a piso es muy fácil porque yo controlo todo a la altura de los ojos. Pero cuando tú empiezas a subir un nivel, 2 niveles, 3, bodegas a 12 metros, 14 metros, ¿cierto? Ya es imposible que el ojo humano vea qué hay a esa altura, ¿cierto? Más si tienes, por ejemplo, doble profundidad en almacenamiento. O sea, hay estanterías que tienen doble profundidad y entonces yo ya veo lo que hay delante, pues no veo lo que hay detrás de eso. Tienes que tener tecnología, porque si no, no vas a saber qué hay ahí. Y si estamos hablando en el piso tercero o en el cuarto piso de un rack y en la segunda posición o en la posición de atrás, pues ya es imposible sin tecnología. Entonces, el segundo criterio sería ese. El tercer criterio que nosotros utilizamos para evaluar es determinar, digamos, aspectos relacionados con la presión externa que te exige un sector específico. Hay sectores como, por ejemplo, el sector de alimentos que te piden que tengas trazabilidad de esos alimentos en términos de la fecha de vencimiento, la fecha de ingreso, el registro sanitario del producto, ¿cierto? Los medicamentos tienen ese tipo de control. Entonces, en esas situaciones se hace muy importante manejar también este tipo de tecnología. O sea, la presión externa se hace muy necesaria. El cuarto punto, cuando los pedidos aumentan en frecuencia y disminuyen en cantidad. Es decir, yo antes recibía 4 pedidos al mes de un cliente y ahora estoy recibiendo 15 o 10 pedidos al mes de todos los mismos clientes. O sea, lo que antes hacía yo con uno, ahora me toca multiplicarlo el doble. Entonces yo no soy capaz de duplicarme a la misma velocidad a la que mi cliente quiere que yo lo empiece a despachar. Y más si se meten con cosas como por ejemplo el e-commerce. Si tú no tienes e-commerce, estás por fuera, así sea que vendas un 10, un 5%, un 4%, eso por pequeño que sea, ya empieza a generar una cantidad de dinámica de despacho en cuanto a hacer todo el proceso de despacho de ese cliente y resulta que se reduce mucho el ingreso. ¿Por qué? Porque estás despachando muchas cosas, pero muy poquita, entonces tengo que hacer mucho para vender lo mismo. Entonces, o trabajo a través de un canal que me permite esa distribución, que me encarecerá mi producto, o la hago yo, pero tengo que mejorar mis procesos internos. Entonces, ese es otro de los factores. Y el último de los factores es cuando tienes que procesar pedidos que tienen muchísimas líneas. O sea,
muchos SKU por pedido, ¿cierto? Entonces, ese criterio, hay empresas que dicen, no, yo tengo que atender, qué sé yo, de 20, 50, 100, 200 pedidos al día, pero es que cada pedido trae 200 líneas. Es bastante pesado, porque son pedidos que puedes comenzar hoy y no los terminas hasta el otro día, porque no sabes la localización de los productos, mientras empiezas a ubicar cada producto en dónde está, todo eso, se vuelve una cosa muy compleja. Entonces, si tú caes en una de esas 5 categorías, tienes que tener un WMS. O sea, es hora de que lo tengas porque no hay tiempo para otra cosa. Ahora, en algo que mencionaste ahora que me gustó mucho la pregunta, es esto. En tecnología uno tiene que aprender. O sea, es posible que tú entres, incursiones y puede que, no te, que te fue mal en una ocasión, pero eso no implica que siempre te vaya a ir mal. Es decir, a ti puede que te haya ido mal con un celular, pero no por eso dejas de usar celular. Vuelve y compras otro después, cambias de marca o cambias de cosa, pero tienes que seguir, ¿cierto? La tecnología puede que a ti te fue mal en la adquisición de un ERP o tuviste una experiencia pasada con un tipo de software que no te funcionó, pero no siempre es así, ni te puedes quedar con el recuerdo. Hay que seguir avanzando hasta que encuentres el que es, porque definitivamente necesitas eso para poder operar competitivamente. Listo. Bueno, ya se nos está acabando aquí un poquito el tiempo, pero como para ser muy puntuales, mencionaste lo de los e-commerce. Cuando tenemos un e-commerce, de pronto para los oyentes que no sepan qué es un e-commerce, son comercios electrónicos como Shopify, Amazon, así en resumidas cuentas. Teniendo en Correcto. cuenta de pronto este punto, cuando tenemos un e-commerce o cuando somos manejamos logística, pero también vendemos como directamente a un cliente y el cliente lo quiere como todo rápido, todo fácil por la tecnología y porque pues nos hemos visto también obligados a crecer junto a ella. Ya como para Sí. concluir, a mí me gustaría aquí conocer tu opinión muy personal y también muy profesional. Luis, ¿tú crees que en la industria logística está creciendo a la par de esa voracidad de la tecnología con el mercado que está creciendo a la misma par? No, 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 Milena, y excelente esa, no, esa totalmente, te voy a decir por qué. De cada 100 empresas, 95 ya tienen solucionado su problema de e-commerce, ya lo tienen solucionado. O utilizan un partner o un portal que les maneje esa parte, o tienen su propia página, o utilizan un Shopify, WooCommerce, cosas de ese estilo, o van y venden a través de Amazon, lo que sea. Pero el problema empieza ahí. O sea, no termina el problema, porque a ti te montan la página, te montan el producto y eso empieza a llegar, pum, 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 responde. ¿Con qué vas a responder? Porque es que adentro tienes que ir a hacer lo que allá te multiplicaron N veces, te toca irlo a hacer adentro. Entonces, si no arreglas la casa primero, te vas a ver en serios aprietos para eso. Y arreglarla va a implicar tener resuelto tu problema de almacenamiento, tu problema de abastecimiento, tu problema de producción, si es que lo fabricas, y tu problema de entrega, o lo que llaman los americanos cumplimiento o fulfillment, ¿sí? Entonces, eso lo tienes que tener resuelto. O sea, si no resuelves eso, es imposible crecer. O creces, pero a costa de que tu negocio se va a morir muy rápido, porque vas a empezar a tener un voz a voz supremamente negativo. Entonces, excelente tu pregunta. Realmente es por donde debería empezar antes de hacer lo otro. Es realmente donde debería. Exacto. Bueno, Luis, voy a terminar aquí porque el Zoom nos va a echar en 3 minutos. Perfecto, Milena, Entonces, perfecto. vamos a concluir acá. Voy a hacer una conclusión. Bueno, entonces aquí lo tuvieron a Luis Urrego, CEO de SGD Software, y estuvimos pues hablando acerca de todas las bondades de la industria logística, de los WMS, si de pronto están buscando incursionar en esta área, tienen que seguir conectados a este podcast porque vamos a seguir hablando desde cero, cómo funciona, cómo incursionar, los retos de la actualidad con la tecnología, cómo podemos superar esos retos, etcétera, etcétera. Entonces, fue un placer haberte tenido con nosotros, Luis. Esperamos volver a tenerte en este espacio. Entonces, muchísimas gracias. Gracias, Milena, sí, muchas gracias. Chao, chao. Bueno, chao, chao a todos.